El tema de los combustibles fósiles, dentro de 50 años, casi no se hablará, porque la cantidad que estarán produciendo será tan mínima y los costos a los cuales tendríamos que comprarlos serán tan altos que es que no se hablará. Para ese momento, más de 2.000 o 3.000 millones de personas van a ver el impacto, el efecto de no tener un combustible accesible. Entonces la agricultura de los Estados Unidos y otros países del mundo o industrializados se va a ver afectada. Hay lugares en el mundo donde la agricultura es artesanal. Allí va a afectar muy poco. Pero donde la agricultura es industrial, va a afectar mucho el tema de los combustibles fósiles, una vez que estos se acaben o tiendan a subir de precio por la demanda y la oferta que será más mínima. Entonces, la idea de sembrar 250 millones de hectáreas de forma simultánea nos va a permitir obtener de manera periódica, diaria, semanal, mensual y anual millones de barriles de agrocombustible. Vale. Eso para solucionar el problema tema de combustibles. los combustibles. ¿Y el siguiente problema? Es el problema de los alimentos. Eso. Ahora mismo estamos en Frankfurt, Alemania. Hay un consumismo visible en los alemanes de carnes, de res, de cerdo, de aves y otro sinnúmero de carnes provenientes de otros animales. La pregunta sería, ¿y de dónde viene esa carne? Esa carne increíblemente viene del Perú, de las costas del Perú, de las costas de Chile, de las costas de Rusia. ¿Y por qué viene del Perú? Porque el componente principal de la carne de hoy es el balanceado. Y el componente principal del balanceado es la harina de pescado. En el año 2006 Perú se coronó como la máxima potencia mundial productora de harina de pescado, con una captura de más de 10.5 millones de toneladas de anchoveta, la misma que se transformó en harina de pescado. Pero ya para el 2007 el calentamiento oceánico generó tal problema que la harina de pescado subió casi el doble su precio y la cantidad se redujo a mucho más de la mitad, solamente con el calentamiento oceánico del año 2007. Ahora, imaginémonos el calentamiento oceánico del 2017 o del 2027. ¿Qué va a pasar? ¿En cuánto puede afectar al consumo de un alemán en Alemania o de un europeo en cualquier país de Europa, por ejemplo, del tema carnes? Si ya está claro que la harina de pescado fundida con el arroz, con el maíz, con la soya y otros cereales, hace el balanceado cuyo componente actualmente sirve para criar estos animales. Entonces, la idea del África Renacer nació específicamente en la creación del primer y único laboratorio oceánico fuera de las costas de Guinea-Conakry y Guinea-Bissau. Inicio en sí del África Renacer, este laboratorio oceánico para solucionar los problemas alimentarios del planeta en los próximos 20, 30 años hasta los próximos 50 años. La inspiración, diría yo, de este laboratorio oceánico viene desde hace 40 años atrás. Por cultura se conoce al Ecuador a nivel mundial como un excelente productor de camarón. El camarón hace 40 años se trabajaba de manera artesanal, de manera natural se obtenía directamente entre el contacto del pescador, el mar y sus redes. Ya en los últimos 30 años no se habla de ese contacto, mar, pescador y redes. Ahora son los laboratorios quienes toman un camarón, llamada la ovada, mediante un proceso se obtiene de esta los nauplios o las larvas de camarón que puesto en una piscina terminan al cabo de 3 meses siendo los millones de camarones que el mundo consume a título camarón ecuatoriano. Al igual que el camarón, el túnido, hablando como especie, es migratorio, hermafrodita y caníbal. Cuando hablamos del túnido como especie migratoria, hermafrodita y caníbal, estamos hablando de una especie en particular
que si tiene suficiente extensión para movilizarse, se vuelve en sí migratorio. Si tiene la necesidad producto del estrés, producto del acoso de otras especies, tiende a reproducirse por sí solo a gran escala. Entonces, ¿cuál es la idea? En este laboratorio, aprovechando todas las condiciones de estos peces, los calamares, los sardinopus, los túnidos, entre otros, producir entre 200 y 250 millones de toneladas, para luego, con una parte de estos millones de toneladas, obtener por lo menos 30 millones de toneladas de harina de pescado. Al mismo tiempo, en Guinea-Conakry y Guinea-Bissau, Gambia y Senegal, vamos a sembrar otros millones de hectáreas con arroz, con maíz, con trigo y otros cereales o plantas alimenticias, para fundir esta harina de pescado con este balanceado. Actualmente, una tonelada de atún en el mercado internacional, por ejemplo, de la especie Scillab tuna, está sobre los $1.500, porque el costo operacional, producto de los combustibles y otros, en las embarcaciones de pesca industrial, es muy alto. El precio es alto porque los costos operacionales son muy altos. En este laboratorio oceánico, por el volumen de producción y por el bajo costo de la producción, estaríamos hablando de ese mismo atún, de la misma calidad, a no más de $300. Entonces, la harina de pescado dejaría de estar sobre los $1.000, volviendo una libra de cerdo tan cara, por ejemplo, de 5 euros el kilo, ya dejaría de costar 5 euros el kilo, y estaríamos hablando de 2,50 euros dentro de 10 años. Si ahora cuesta 5 euros un kilo de carne, en Alemania, por ejemplo, dentro de 10 años ya no costará 5, mínimo costará 8. Yeah, claro. Pero si el África Renacer para ese momento está ya en ejecución, ese mismo kilo de carne no costará 8, pasará a costar menos de los 4 que debería costar, a lo que sería el equivalente a la mitad del actual, por lo menos 2,50 euros. ¿En qué contribuiría esto al pueblo alemán, a la comunidad europea y al mundo entero? En el ahorro a los costos de esa canasta básica. Porque a través de este laboratorio oceánico vamos a manejar 18 productos principales de la canasta básica. No solamente el cerdo, el pollo, la carne de red, sino el camarón, el pargo y otros productos del mar que, conjugados con los productos de la tierra, nos va a permitir llegar a aportar de manera directa a lo que es el problema alimentario actual y a futuro del planeta. Hace mucho sentido, claro, tiene mucho sentido esto. Muy interesante. Y eso que no le he dicho solamente el 1% de lo que es en realidad el África Renacer. Bueno, no podemos entrar en todos los detalles ahora mismo. Recuerdo que estamos en Frankfurt para la convención Out of Europe con el señor Sullivan. Seguimos y acabamos con el último problema que pretende corregir o solucionar el África Renacer. Bien, el último o el cuarto problema de los 10 que pretendemos solucionar a corto, mediano y largo plazo es el problema laboral. En Ecuador, por lo menos 2 millones de ecuatorianos migraron a España e Italia en los últimos 10 años. ¿Se ha visto un cambio positivo en mi país por ello? Diría que no. ¿Se ha visto un cambio negativo en España e Italia por ello? No lo podría decir ahora, sí o no. En África no ha habido esa misma oportunidad que en Ecuador de migrar hacia España, hacia Italia, 2 millones de personas. Porque para el africano hay menos oportunidad, lo he vivido. No me lo han contado, ni lo he visto en internet, es algo que lo he vivido porque he estado allí hombro a hombro con los africanos, viendo cuáles son sus problemas de fondo. Y el problema de fondo y de forma en África, sobre todo en los países de África del Oeste, en su parte norte, es el problema laboral. Algún día estuve en Gambia y para mí fue muy doloroso estar en un lugar donde la tierra es virgen, diría que al 100%, y el mar muy rico, diría que a un 100%, pero que esta gente sale a la mar y de cada 100 productos solamente está aprovechando entre el 17 y el 18%. O sea, fui a la mar, el mar me dio 100 peces y de los cuales solo estoy aprovechando 17.
y el resto se están pudriendo allí, causando un doble problema. ¿Por qué un doble problema? Cuando estos peces entran en un proceso de descomposición, atraen muchas bacterias y moscas que terminan enfermando a sus hijos. Y los padres, de manera directa o indirecta, están contribuyendo al problema de salud en estos niños. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la solución? Educar a esta gente que no proviene de una cultura pesquera como la nuestra. Yo provengo de la cultura manteña y hace 2000 años, antes que llegara Cristóbal Colón a colonizar América, la cultura manteña ya se enfrentaba al Océano Pacífico con tal destreza que cuando los españoles descubrieron sus embarcaciones, su forma de enfrentarse a la mar y hasta los lugares que habían llegado al sur de Chile, al sur de México, en este tipo de rústicas embarcaciones, no lo podían creer. Provengo de la cultura manteña, una cultura legendaria en cuanto a técnicas pesqueras, en cuanto a técnica agrícola. No provengo de una cultura como la que se conoce a nivel mundial, pues no existe la cultura del narcotraficante, no existe la cultura del coyotero, del asaltante, del delincuente. Son un grupo de mínimo que han perdido el norte y están haciendo ver mal al Ecuador y por ende a América Latina. En Ecuador provenimos de una cultura rica en técnicas pesquera y agrícola, y es esa misma cultura la que pretendemos llevar hasta África para reclutar en la fase inicial del África Renacer por lo menos 60 millones de personas. Porque imagínese usted, si vamos a sembrar 250 millones de hectáreas, necesitamos por lo menos una persona para hacerse cargo de 10 hectáreas, que la va a regar, que la va a fertilizar y luego la va a cosechar. Esto por año. Por ende vamos a asegurar trabajo en el área agrícola, en el área de proceso pesquero. Cuando digo proceso pesquero, imagínese usted producir 250 millones de toneladas de productos del mar, entre camarón, atún, sardina, calamares y otros productos. Necesitamos mega plantas, mega centros de producción para poder distribuir ese producto terminado al mundo. Entonces, para ello necesitamos preparar al africano de buen corazón, de buena voluntad, ¿a través de quiénes? Los ecuatorianos, que tenemos la experiencia y el conocimiento que nos permite caminar con libertad por ese camino, porque venimos de una cultura muy, muy laboriosa. Entonces, por lo menos en cuanto al tema laboral, el África Renacer en su fase inicial pretende solucionar de manera directa 60 millones de nuevas opciones o plazas laborales. Muy importante, me parece un proyecto muy bonito y muy interesante, desde luego. Bueno, pues muchas gracias, señor Sullivan, por todas estas explicaciones. Ha venido de Ecuador para recibir el trofeo, el galardón en la categoría oro, el galardón International Arch of Europe. Felicidades para la obtención de este premio y otra vez mucho éxito en su proyecto, esperando que la colaboración con BID le llevará al éxito. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.